Bueno, uno de los cuestionamientos que han surgido luego del atentado en Vilcún es a la labor de inteligencia de las policías y de la ANI. Bueno, uno de los más críticos ha sido, entre otros, Marcelo Chilin, diputado del PS, que nos acompaña aquí en CNN Prime. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Desde su expertise también en inteligencia, en estos temas, ¿cuál es su opinión? ¿Hay inteligencia efectiva en Chile? Mire, yo no soy un experto en inteligencia. De hecho, en la llamada oficina que me dio el título de tal, yo solo estuve 1 año y 4 meses. Porque se acabó el problema. No tenía sentido seguir cobrando un sueldo por una labor que ya se había acabado, ¿eh? Pero yo creo que más grave que el que exista algún déficit en inteligencia... ¿Pero existe ese déficit? Permítame concluir la idea. Más grave que exista ese déficit es el que el Estado de Chile no haya resuelto los problemas históricos del pueblo mapuche. Nosotros hemos fumado la pipa de la paz con los mapuches, al igual que en Estados Unidos, muchas veces. Primero la corona española, luego el Estado de Chile. Sin embargo, las cuestiones de fondo, por ejemplo, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, la aplicación efectiva de las reglas del convenio 169 con la OIT, crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, convertir a la CONADI en la Agencia de Desarrollo Indígena, crear el Parlamento Indígena, nada de hecho se hace. Y quiero decirle que las 3 últimas cosas son proyectos de ley que están en el Congreso que fueron presentados por el gobierno anterior. Vamos a ir a Cuando también. usted tiene ese problema, y voy al tema que usted me invita, ¿qué es lo que ocurre? La labor de inteligencia se le dificulta mucho, porque detrás de esas banderas justas y legítimas se escudan los grupos que recurren a la violencia para tratar de resolver esos problemas y adquieren legitimidad. Y no solo adquieren legitimidad, adquieren apoyo logístico, adquieren redes, porque el resto de los hermanos simpatiza con lo que ellos hacen, dado que el Estado chileno no resuelve por la vía política lo que debió haber resuelto hace mucho rato. ¿Y usted cree que esa es la realidad hoy? O sea, que una cantidad importante de mapuches legitiman o simpatizan con la acción de grupos violentos. No me cabe ninguna duda. Mire, ayer les dieron una paliza a los hinchas chilenos que fueron al Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Hoy día todos los chilenos andamos indignados por lo que pasó. Ese es el sentimiento de la nación. ¿Qué pasa con la nación mapuche? Es el mismo sentimiento. ¿O no sabemos lo que es una nación? No sabemos los sentimientos que involucra y los lazos de pertenencia que nos unen a ella. Pero porque eso significa una simpatía con grupos violentos. Discúlpeme, esta idea de las 2 vías, la policial represiva, ley antiterrorista, estado de sitio, estado de excepción, y que por la otra el pueblo mapuche bueno y pacífico, es completamente equivocada. Si este es un problema global, usted no lo puede resolver por partes. Ese es un discurso oficial tal vez muy vendedor por lo simplista, pero muy ineficaz para abordar el problema y terminar con el tema de la violencia política y los grupos armados que puedan existir en la Para aclarar ese punto, lo que no entiendo es si usted dice que derechamente hay grupos importantes entre los mapuches que simpatizan con los métodos o con las motivaciones o las banderas de lucha de los violentistas. ¿Es que a esos mapuches no les importan los métodos que ocupan los grupos más radicales? Yo creo que los mapuches en general, igual que los huincas, condenamos los hechos delictivos y sobre todo los hechos de sangre como los que padeció la familia Luchinger. Y no están de acuerdo con ellos la gran mayoría. Pero como después terminan convertidos en víctimas, porque todo es policialización, aumento de pena, aplicación de leyes que son a estas alturas claramente ilegítimas e ilegales internacionalmente, que le dan la razón a los grupos violentistas que le dicen, ven cómo nos persiguen distintos. A nosotros nos dan con el mocho el hacha, a los otros, además, cualquiera sea el detalle de cómo ocurrió. Fíjese usted, Petronello, de la etnia italiana en Chile, no se le aplica la ley antiterrorista, pero a los apellidos terminados en F se les aplica la ley antiterrorista. Entonces la prueba palmaria de que aquí se discrimina, y se discrimina con especial ferocidad al pueblo mapuche. Si usted quiere resolver este tema, le reitero, muy bien lo de la inteligencia policial para aclarar y castigar los crímenes propiamente tal,
El Estado no puede renunciar a eso, pero si usted quiere que la bola no crezca, no le haga el juego al libreto, que es un libreto escrito desde hace muchos siglos por la humanidad, de cómo se hace la subversión. Porque la subversión también se alimenta de las víctimas. Cada víctima del lado contrario es una nueva bandera de lucha. Lo escribió Shakespeare, Romeo y Julieta, Montesco y Capuleto, venganza tras venganza. Ese no es el camino. Diputado, me imagino que cuando usted hace esa acusación de discriminación contra los mapuches es también una crítica a la Concertación, que también aplicó la ley antiterrorista en varios casos contra mapuches, ¿no? Por supuesto. No solamente de este gobierno. Estamos de Oiga, acuerdo. la historia yo no la puedo reescribir, los hechos están a la vista, se hicieron los esfuerzos que se pudo, el proyecto de reforma constitucional que establece el reconocimiento de los pueblos indígenas, en particular en mapuche, como una nación con su propia identidad, características y necesidades, nunca fue aprobado porque la derecha cree que Chile es un país uniforme. Se le olvida que hay una etnia germánica, de la cual vienen mis antepasados, que se instaló en el sur, hay una etnia italiana, hay etnia francesa, pero no podemos reconocer nuestra propia etnia original. Entonces, ya está bien. Yo asumo todas las culpas del pasado, pero el problema no está para atrás. ¿Ah? El problema es hoy día y cómo vamos a resolver este problema mañana. Usted tuvo una labor importante en la lucha contra el terrorismo después del asesinato de Jaime Guzmán, una labor que fue celebrada por algunos, también muy criticada por otros. ¿Cree que de esa experiencia, la experiencia de la oficina, se podría sacar alguna conclusión, alguna lección que sea útil para el día de hoy? Sí, pues la que le estoy tratando de explicar. Primero, nosotros le quitamos todo pretexto de legitimidad a los grupos armados y que practicaban la violencia política, particularmente el Lautaro y el Frente Manuel Rodríguez. El tema de la democracia ya se había recuperado, pero quedaba el problema de la justicia en relación a los victimarios de derechos humanos, informe Rettig, después la carta de Elwin, el famoso presidente que todos lo critican en la medida de lo posible, por favor. Él hizo el gesto más audaz de la transición, le mandó una carta a los tribunales, entrometiéndose en los asuntos de otro poder del Estado, donde le dice el delito de desaparición forzosa de personas debe entenderse como secuestro, y al ser secuestro es un delito permanente que no se acoge a la ley de amnistía porque se sigue cometiendo mientras no aparezcan los cuerpos. Y eso abrió la olla, los resultados están en Punta Peuco. Ese es el presidente que todos dicen en son de burla. El presidente, en la medida de lo posible, en ese tiempo existía el Consejo de Seguridad Nacional que se podía autoconvocar para representarle al presidente que estaba vulnerando la institución. Esa es una parte de la labor, diputado, pero también hay una parte que tiene que ver concretamente con investigar y con neutralizar a los grupos y con infiltrarlos, etcétera, ¿no? Usted habló de que había sido quirúrgico incluso. Sí, pero ¿qué fue el Consejo de Seguridad Pública llamado la oficina? Fue Mario Fernández, Jorge Burgos, Marcelo Chilín. Ninguno de los tres con experiencia policial o de inteligencia anterior. ¿Qué hicimos nosotros? Le dimos la orientación política a la policía de cómo que había que hacerlo. Y en la primera instrucción fue: esto se hace resolviendo los temas políticos pendientes y se hace con respeto a las libertades y garantías individuales y a los derechos humanos, porque si no, cada víctima, le reitero, es una nueva bandera de lucha. Y por eso no hubo víctimas, por una convicción moral, pero también por una convicción práctica, de terminar con el tema. Hoy día, ahora, disculpe, Mónica, a propósito de la pregunta, el mérito de la inteligencia completo, la labor puntillosa, el detalle de seguir y anudar cosas, lo hizo la Policía de Investigaciones. Hoy día, ¿la ANI es efectiva? ¿Las policías son efectivas? Respóndemelo, por favor, separadamente en cada caso. Me gustaría poder responderle, Mónica, pero ni siquiera pertenezco a la comisión parlamentaria que sigue la ANI. Por los resultados, como observador político. Por los resultados, a ver, de los pantallazos que salen en la prensa. Cuando fue el tema del iraní, ¿se recuerda? El pakistaní. Mire, la ANI aparecía relacionada, como proporcionando antecedentes, en fin, bueno, la cosa terminó en un fracaso completo, ¿no? Yo creo que el que la ANI no le haya dicho al gobierno: mire, aquí hay un caldero hirviendo que tiene tales fundamentos de los cuales se agarra para desarrollarse, lo que le he explicado sobre los problemas pendientes con el pueblo mapuche,
y le haya advertido, no le haya advertido de que no de resolverse el problema esto iba a crecer, claramente un fracaso de todos los organismos de inteligencia. Incluía, en primer lugar, la ANI, que es la que debiera anudar el conjunto de la producción de inteligencia en el país. Y en segundo y tercer lugar, ¿de quién más es fracaso? Bueno, el Estado de Chile, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para resolver de una vez por todas el problema histórico. No, me refería al tema de la información. ¿Quién más? ¿La policía? ¿Investigaciones también? Por supuesto. La policía uniformada de Carabineros y la policía de investigaciones. En el plano político, ¿debió haber ido el presidente Sebastián Piñera a la cumbre del Cerro Ñelol? Mire, yo entiendo el dilema del presidente Piñera, porque la cumbre la convocan grupos mapuches, el Huerquén Aucán Huilcamán y otras organizaciones mapuches. El gobierno definió un camino a través de la Agencia de Desarrollo Indígena. Y claro, ahí está el formalismo del Estado, pero yo creo que aquí hay que privilegiar la eficacia en resolver el problema. Y yo, disculpe, para terminar, yo creo que el presidente vaya a la cumbre del Cerro Ñelol no es un acto que esté fuera de la ley, que no es un acto que esté fuera de la Constitución, y a mi juicio sería un gran gesto para poner del lado de la causa justa, de la pacificación, de la reconciliación, de la solución de los problemas de fondo del pueblo mapuche, el que el presidente vaya. Y si él va, yo voy a ser el primero en apoyar. Le agradecemos al diputado Marcelo Schilling por habernos acompañado hoy en CNN. Muchas gracias a ustedes.